días. Para empezar, quiero retomar el tema que comenzamos el viernes, que anuncié la presentación de una iniciativa de reformas al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que el incremento al salario mínimo nunca podrá ser inferior al índice inflacionario establecido por el Banco de México. Es decir, que el salario mínimo nunca podrá estar por debajo de la inflación. Eso es lo que estamos señalando. A lo largo de muchos años, todos los aumentos al salario mínimo estuvieron por debajo de la inflación y eso impidió que el salario se recuperara y el salario estuvo siempre disminuyendo en términos reales. La disminución al salario mínimo es de más del 70% de 1976 a la fecha. Ahora bien, quiero señalar lo siguiente adicionalmente a lo que hemos planteado. Para que el salario mínimo recupere niveles parecidos a los que tuvo en los años 70, es indispensable que llegue a triplicarse. Pero esto no puede ocurrir de la noche a la mañana, no puede ocurrir abruptamente, no puede ocurrir de un año a otro. Tiene que darse un proceso gradual, pero sostenido, de aumento en el salario mínimo. Por lo tanto, es que insistimos en la iniciativa que hemos presentado y que vamos a platicarla con todas las senadoras y senadores para que el salario mínimo tenga un crecimiento constante y desde la ley se impida que crezca por debajo de la inflación. Estamos con ellos coincidiendo evidentemente con el presidente de la República, que ha tocado el tema del salario en varias ocasiones y ahora se refirió a la necesidad de seguir apoyando el aumento al salario. Creo que esto es muy importante, que la próxima revisión que se haga del salario mínimo, que tiene que hacerse al finalizar este año, esté en la misma tónica que el año pasado, de un aumento significativo que nos permita dar otro saltito, otro salto para acercar el salario mínimo a condiciones de justicia, para que sea un verdadero salario remunerador como marca la Constitución. Por lo tanto, nos parece muy importante. Quiero además subrayar que es interés de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá que el salario en México se recupere. Eso facilitaría hacer una verdadera región comercial y económica común, porque compartimos condiciones económicas, legislaciones de comercio parecidas, pero no compartimos condiciones salariales parecidas. El salario en México en relación con Estados Unidos tiene una relación de 5-1, el salario general, y el salario del sector de la manufactura tiene una relación de 9-1. El salario en el sector manufacturero de Estados Unidos es 9 veces mayor que el salario en el sector manufacturero de México. Por lo tanto, estos son argumentos adicionales a la necesidad de mejorar el salario en nuestro país para que esto contribuya a tener un mercado común con Estados Unidos y Canadá. De otra manera, el mercado realmente es Estados Unidos y no México. Entonces, por ese motivo, es también importante que podamos aumentar el salario mínimo. Quiero recordar que para poder adquirir la canasta básica, como está establecida actualmente, el salario debería estar por arriba de los 400 pesos diarios si fuera para adquirir la canasta básica.
hace 30 años, un poco más, hace unos 36 años, con un salario mínimo podían comprarse 2 canastas alimenticias. Ahora con un salario mínimo apenas se puede comprar el tercio de una canasta alimenticia. Por eso es que nos parece muy importante seguir trabajando en la necesidad de que aumente el salario mínimo hasta tener un nivel de dignidad. Insisto en que soy consciente de que esto debe hacerse de manera gradual, pero constante. Si no, no llegaremos a los niveles que se tenían. El salario mínimo en 1976 era el equivalente a aproximadamente 12,000 pesos al mes de nuestros días. Bien, quería comentar esto sobre el tema del salario mínimo para que continúe la recuperación del mismo y vamos a apoyarlo legislativamente con reformas a la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, también me interesa comentar con ustedes el tema de las movilizaciones del 2 de octubre. Es muy importante que se trabaje en la idea de que sean movilizaciones pacíficas. No debe haber represión, pero tampoco debe haber provocaciones. Es importante que sigamos sosteniendo la idea de que hay libertades y estas se tienen que ejercer de manera pacífica. Por lo tanto, me parece muy importante estar haciendo el llamado a que nadie vaya con capucha a las marchas, que nadie vaya cubierto, que se expresen las marchas, las movilizaciones de manera pacífica, libre. Y también, por otro lado, es importante recordar que hasta las protestas más fuertes, hasta en las protestas revolucionarias, los hombres y mujeres que han encabezado estas gestas siempre han dado la cara. Ricardo Flores Magón, el más importante anarquista en la historia de México, nunca se puso una capucha, nunca se cubrió el rostro, siempre dio la batalla de manera abierta con su identidad. Por eso subrayo que es muy importante impulsar esta idea de que quienes van auténticamente, con convicción a las movilizaciones, que no se cubran el rostro, que acudan sin capucha, que nadie acuda con capucha a las movilizaciones del 2 de octubre y a ninguna otra movilización. Tenemos plena confianza en el gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha sido profundamente respetuosa de las libertades políticas. Ha habido una recuperación importante del ejercicio de las libertades políticas en la Ciudad de México. Recordemos que a principios del sexenio pasado hubo mucha represión contra manifestantes. No es el caso ahora. Hay mucha libertad para que se expresen las diversas formas de manifestación, de movilización. Y también el gobierno de la Ciudad de México ha estado preocupado y ha condenado todos los hechos de violencia que han ocurrido en diversas movilizaciones. Apoyamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México en esta ardua tarea de garantizar libre ejercicio de manifestación en la Ciudad de México, las libertades políticas en la Ciudad de México. Bien, queríamos comentar estos temas. Si hay alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Si hay preguntas sobre otros temas, también con todo gusto. Sí, senador, le pregunta Luis Díaz de Revolución 3.0. Senador, buenas tardes. Para retomar un poco lo que usted estaba manifestando sobre el 2 de octubre, de la marcha del 2 de octubre, y que está hablando justamente de eso, que la gente que va a manifestarse, no solamente en esta, sino en otras situaciones, que no vayan con el rostro cubierto.
Hace unas horas, Fernando Belanzorán, un viejo conocido de usted, decía y externaba vía Twitter que va a haber cadenas humanas para evitar violencia y que sean vandalizadas comercios. No obstante, él ha sugerido que estas cadenas humanas las está promoviendo el gobierno, tanto de la doctora Sheinbaum como del presidente López Obrador, y ponía como ejemplo que durante la administración del ahora presidente de la República, estas manifestaciones ya se habían hecho por parte de servidores públicos en ese entonces de la Ciudad de México, y que ahora va a ser esa misma situación. ¿Qué podría opinar al respecto y si esto es cierto? Gracias. No conozco esa declaración que usted menciona, así es de que no tendría ningún comentario sobre ella. La siguiente pregunta es del señor Roberto Vizcaíno, de Indicador Político. Gracias, senador Batres. Yo le quisiera hacer dos preguntas. Una justamente sobre el tema de los encapuchados en las marchas. Yo creo, no sé, me gustaría saber su opinión, de que el tema no es si van encapuchados o no, sino de la acción de la acción o inacción de la autoridad para no dejar que ocurran ese tipo de cosas. Alrededor de esto se empiezan ya a presentar algunos grupos que hemos visto en estas últimas marchas de gente, de jóvenes que podríamos decir son como autodefensas urbanos promovidos por los propios comerciantes para evitar que saquen y agredan a sus establecimientos. Entonces esto pues va a un camino muy complicado. La otra es que me gustaría preguntarle es ¿cómo ve usted la renovación de su partido? Que parece que andan muy complicados ahí por las ambiciones personas que son válidas de la señora Jacob Polensky, que pues debió haberse retirado hace rato, ¿no? Bien, sobre el primer asunto quiero recordar la experiencia que tuvimos a lo largo de las movilizaciones en defensa de la industria petrolera nacional, de la industria petrolera pública. A lo largo del año 2013 y del año 2014 se realizaron numerosas movilizaciones, todas ellas movilizaciones pacíficas. Y recuerdo muy bien que en la primera movilización hubo una parte del discurso del propio Andrés Manuel López Obrador, del hoy presidente de la República, que dijo entonces en 2013, pidió a todos precisamente que nadie se manifestara cubriendo el rostro, es decir, que no hubiera encapuchados en las movilizaciones. Si revisamos de alguna manera, ahí donde no hay, en las movilizaciones donde no hay encapuchados, es muy difícil que haya violencia. La violencia se esconde pues detrás de quienes no dan la cara muchas veces. Entonces, por eso es importante hacer este llamado. Me parece muy importante que en las movilizaciones que se realicen nadie lleve cubierto el rostro. La gente que tenga convicción, a la gente que tiene convicción, a la gente que acude a las movilizaciones con convicción, eso le pedimos, ese es el llamado. De tal forma que eso ayuda a aislar a quien va a provocar un problema. Se vale la protesta, por supuesto, se vale la protesta enérgica, por supuesto que sí, se vale la discrepancia enérgica, la crítica, sí, pero debe hacerse de manera pacífica. Y por otro lado, tampoco hay que caer en la provocación. El gobierno de la ciudad hace bien en no reprimir. No se trata de responder a la violencia con violencia, sino que se trata de encontrar el orden democrático. Y la Ciudad de México ha dado muestras
por muchísimo tiempo de que pueda haber movilizaciones realizadas de manera pacífica, aún siendo estas muy contundentes, muy enérgicas, muy grandes. Eso es fundamental. Siempre la vía pacífica, siempre la expresión pacífica. Eso es muy importante. Ahora bien, y por otro lado, bueno, diría nada más para cerrar esto, como frase, podríamos decir, resumiendo la experiencia histórica, que sin capucha no hay violencia. Eso es lo que nos indica la experiencia de las movilizaciones sociales. Ahora bien, y por otro lado, sobre el tema del partido, es muy importante que haya unidad y que haya respeto a las normas, a las reglas, que no haya irregularidades. Es importante que no se presenten situaciones como las que ocurrieron aquí. Si no hay irregularidades, todo saldrá muy bien. Que haya unidad. Y mi respeto para todas y todos. La siguiente pregunta es de Gabriel Chantomila, del Sol de México. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes, senador. Senador, independientemente de la buena voluntad del gobierno capitalino, del gobierno federal, de no usar la fuerza pública en las manifestaciones, bueno, hay daños a terceros, senador. Hay daños. ¿Quién se va a hacer responsable de estos daños al comercio organizado principalmente? Y pareciera que se tiene aquí en esta ciudad un gobierno débil, a falta de energía ante estas situaciones de violencia. Y bueno, los encapuchados, pues también viene un sinónimo de los zapatistas, senador. Si es, aunque quieran minimizar, sí es una situación grave el hecho de que haya un vandalismo discriminado en contra de terceras personas y comercio en general, senador. Bien. Por eso decía, no hay que caer en la trampa de la provocación. Es decir, se tiene que abordar este tema con el equilibrio correcto, con el equilibrio adecuado. Es muy importante que haya orden, pero el orden debe estar basado también en el respeto a la manifestación democrática. Por un lado, es importante hacer el llamado a que nadie se cubra el rostro, a que no haya violencia, y por otro lado también es importante que haya medidas de orden, tomando en cuenta que estas medidas de orden no deben ser represivas. Creo que se pueden lograr los equilibrios adecuados y me parece que el gobierno de la ciudad está en esa idea. No es un gobierno débil, senador. La represión nunca será sinónimo de fortaleza, al contrario, la represión es una manifestación, es una expresión, un síntoma de un gobierno débil. El gobierno que reprime es un gobierno débil. Un gobierno fuerte no necesita reprimir. Se puede establecer un orden democrático, porque si no, ahorita quienes dicen que el gobierno es débil, mañana dirán que el gobierno es autoritario o represor. Mayolo López, de Reforma. Gracias, senador. Dos cuestiones. ¿Usted confía en el padrón de Morena? Y segundo, ¿tiene usted información que le haga suponer que la encuesta ya se desechó completamente como método para elegir al próximo dirigente? No estoy participando en el proceso interno. Lo miro como observador y espero que todo salga muy bien. Si hay respeto a las normas, todo saldrá muy bien. Se han ido realizando una serie de reuniones, hay una serie de resoluciones del Comité Ejecutivo Nacional y del Consejo Nacional encaminadas a llegar al Congreso. Entonces, pues esas decisiones ya se han venido tomando e incluyen todos los aspectos. Tengo entendido que se seguirán tomando nuevas decisiones para que todo salga bien. Y también tengo entendido que el tema de la encuesta está en la mesa de discusión.
también. Quienes están organizando todo el proceso finalmente tomarán las últimas determinaciones para que se lleve a cabo de una buena manera. Es importante que haya unidad, armonía, respeto a las normas democráticas internas, eso es lo fundamental. Y también que todas y todos ayuden a que salga bien el proceso. ¿Confía en el padrón? Hay órganos del partido que están revisándolo, que lo están organizando, y hay diversas instancias que van a estar haciendo esta tarea. Angélica Mercado, Grupo Milenio. Buenas tardes, senador. Regresando un poco al tema de las marchas, le quisiera preguntar, aquí en el Senado están atoradas varias iniciativas para regular precisamente las manifestaciones y que pues haya respeto hacia los ciudadanos. Y preguntarle si sería momento de que se discuta este tema para de alguna manera darle elementos también a las autoridades para regular que no haya estos desmanes y entre otras cosas pues si se tendría que evitar que vayan encapuchados o embosados. Las normas que tenemos reglamentan de manera amplia las movilizaciones hoy en día. Cuando se dice que hay que reglamentar las movilizaciones, a veces no sabemos a qué se refieren quienes lo plantean, porque hay muchas reglas que tienen que ver con las movilizaciones. En la Ley de Justicia Cívica, por ejemplo, en los ordenamientos relacionados con el tránsito, la vialidad, la movilidad, hay diversas disposiciones y en otros ordenamientos también que marcan las características de las movilizaciones. Entonces hay muchas reglas para poder trabajar, para que el gobierno pueda trabajar en torno a los temas de las movilizaciones. Ahora, el gobierno debe actuar, en efecto. Cuando decimos que no debe haber represión, no estamos diciendo que no debe haber actuación. Claro que se debe actuar para que haya orden, pero se trata de que sea un orden democrático. Debería que no debe haber violencia ni de un lado ni del otro. Ahora hay que decir además que en general los manifestantes realizan sus movilizaciones sobre una lógica de movilización pacífica y luego hay elementos extraños que llegan, pero los convocantes a estas movilizaciones buscan que estas movilizaciones sean pacíficas. Hay que ayudar desde todos los frentes a que se lleven a cabo adecuadamente estas movilizaciones. Estas movilizaciones, por lo demás, nos recuerdan que no debe volver a haber represión en el país, precisamente y sobre todo las del 2 de octubre, más que ninguna otra, ¿no? Entonces, es importante que todos los actores favorezcan, ayuden al ejercicio de las libertades políticas en un clima de orden, de civilidad y de libertad. ¿Debería regularse que no haya esta gente tapada, embosada? Bueno, en diversas leyes está regulado ampliamente que no debe haber violencia, precisamente, ¿no? Está regulado ya. ¿Y la autoridad tiene que actuar? Sí, por supuesto que debe actuar. Siempre en un marco de orden democrático y sin caer tampoco en la violencia. Gracias, senador. No tenemos más preguntas registradas, señor senador. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Gracias, Hasta pronto. Buen día. Buen provecho.